Mi nombre es Eva y ahorita estoy con mi compañera Abigail y hoy vamos a comentar sobre una clase de español a extranjeros que vimos en YouTube. Este es un video que nosotras habíamos visto que una profesora nos lo había enseñado a nosotras como una clase muestra, se podría decir, de una clase que ella dio creo que Estados Unidos, En California. en California. Y pues básicamente nos enseñó para que nosotros no lo comentáramos. Y ahora que lo vemos, otra vez como que por nuestra parte, con más como tiempo, bueno, yo siento eh, que habla despacio para que los alumnos puedan entenderla. Sí, yo pienso que habla como un poco imitando el acento de ellos al hablar para que a ellos se les haga más fácil entender a la hora de ponerlo en práctica. Igual, una de las preguntas que se nos comentó es si durante la clase se proveen oportunidades para practicar la lengua. Pues en este caso sí, porque es una clase más conversacional que, que gramatical. Sí, sí, porque el tema que estaban viendo era creo que de futuro. Y, y no recuerdo haber visto, o sea, igualmente no era como que toda la clase, ¿verdad? Pero en esos minutos que estaban, no había como que en sí una fórmula. De que, porque a veces hay profesores en los que escriben la fórmula en el pizarrón y dicen como que, ok, ese es ¿cómo se llama? Como la organización que necesitas para formar una oración. Y ella solamente Sí, en este caso, les ponía ajá, preguntas perdón. y ya de que ellos contestaran. Sí, era más como para que ellos practicaran el lenguaje y de hecho algo que nos comentó la maestra, porque nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con ella, fue que ella primero intenta ponerlos a practicar y ya después, que es lo que, eso sí, sí se muestra en el video, que primero practica y ya después se, se enseña la parte gramatical. Primero les explica cómo que hablen y ya luego les dice, ok, se habla de esta manera por esto y esto y esto, les muestra los verbos irregulares y los verbos regulares y así. Sí, y siento que al final del video, ¿no? Salió como que una tabla y le explicó de que, bueno, en el futuro se usa esto y así. Sí, estaba explicando más que nada los verbos. Sí, y Y, ya, ay, lo siento. otra pregunta es, ¿cuáles son los elementos culturales que se incluyen en caso de que así sea en las clases de español, ya sea formas de vida, visión del mundo, actitud hacia el medio ambiente, comida, tradiciones, etcétera? De Comida. hecho, hay una parte de la clase donde hablan del chief, ¿cómo se llama? ¿Chifa? ¿La chifa? Chi- Algo el así, ¿no? chifa, sí, 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 el chifa, que les pone a los estudiantes un video en un No, video una en, imagen, ¿no? no, les pone un video sobre los peruanos, perdón, los chinos en Perú. Sí, era un noticiero donde explicaba como de aproximadamente cuántos chinos había en Perú, ¿no? Ajá. Y hablaba sobre el chifa, que era como una mezcla de comida china y era una comida callejera china, pero también peruana, y hablaba sobre eso. Entonces la maestra les puso el video y ya luego les hizo unas preguntas sobre el video. Ajá, yo creo que esto tocaría como los dos últimos temas que preguntaba esta cuestión, que era sobre comida y tradiciones, pues porque como hay chinos en Perú, pues obviamente hay esta combinación de tradiciones, ¿no? Donde es donde nace este platillo típico de, de Perú. Sí, sobre todo porque nosotros pues en el video no muestra como la clase completa para pues que no se haga tan largo, pero sí o sea, se muestra un pedacito y se nota que es como una entrevista
real, o sea, como una parte de una noticia real que pasó en la tele y se las está mostrando a los estudiantes, o sea, está mostrando contenido aplicado a la vida diaria. Ujú. Y ahí también muestra, pues, digo, también hace preguntas sobre como cuántas personas chinas hay en Perú. Y ya les pregunta a los estudiantes a ver si es cierto que pusieron atención en el video. Sí, y bueno, yo siento que eso es como que algo muy importante dentro de las clases de otros idiomas, porque no solamente les están enseñando como el idioma en sí, sino también parte de la cultura. Y Ujú. siento que es muy importante porque después te encuentras con personas que son muy, ¿cómo se llama? De que no respetan la cultura de otros países o de que Ujú. no conocen nada. Y como tú dices, o sea, les está enseñando como que cosas reales de Perú. Sí, también yo pienso lo mismo, que es muy importante. Siento que para aprender un idioma tienes que aprender también su cultura. Me acuerdo que una vez vimos, o sea, esto ya está un poquito sacado del tema, pero una vez vimos una película para una clase que se llama, la película se llama La Llegada y habla mucho sobre que tienes que conocer el contexto del idioma para poder hablarlo correctamente, que es algo que yo he notado, sobre todo los hablantes de lenguas asiáticas, que no hay una traducción literal de las Ujú. lenguas asiáticas, por ejemplo, hacia el español o hacia el inglés, porque es una lengua completamente distinta y es una cultura totalmente distinta. Entonces, hasta que no aprendes la cultura, no puedes llegar a comprender la lengua y no vas a poder llegar a hablar al 100% como un nativo porque no se puede traducir, solo se puede interpretar. Y hay muchas palabras en español que pasa lo mismo a la hora de querer hablar en otro idioma, no es, son conceptos o cosas que no existen y que no se pueden traducir. Sí, sí, siento que sí, es totalmente importante la cultura. No se puede, no creo que se pueda separar la cultura del idioma. Siento que es una sola, o sea, tanto en México también de que mucha parte de la cultura se basa en el idioma. O sea, es muy fácil distinguir que de qué parte es una persona cuando habla. Es como que el acento, las palabras que usa, la forma de expresarse, todo eso está ligado al fin y al cabo. Otro aspecto que también noté fue, o sea, regresándonos más como que atrás, ¿no? Fue de que dejaba como que los alumnos interactuaran entre ellos, como que les hacía preguntas, ella dejaba que ellos interactuaran y luego después de que pasado el tiempo establecido, como que les volvía a hacer las preguntas, pero ahora en todo el grupo en general. Y era como que, ok, entonces ustedes ahora qué piensan, una vez que ya discutieron el tema, ¿no? Y siento que eso también es muy importante porque hay como que doble, ¿cómo se llama? Como hay una, o sea, de que tratas de que los alumnos como que les queden más claro los temas, como si no les quedó claro cuando estaban hablando con su compañero o su pareja, entonces ahora les quedaría claro ya una vez que hable todo el grupo. Y eso fue algo que un profesor también me había dicho anteriormente acerca de la importancia de eso, pero especialmente cuando tienen un nivel bajo en un idioma. O sea, él me lo había comentado de inglés, pero siento que pues se aplica obviamente en cualquier idioma. Y es eso de hacerlos hacer equipo entre ellos y después, pasado el tiempo, preguntarles a todos en general para que para que si hay, quedaron dudas, que se puedan esclarecer durante esa clase. Sí, creo que es muy importante que convivan entre ellos y luego, o sea, por ejemplo, ese tipo de dinámicas de trabajar en equipos pequeños y luego ya trabajar todo el grupo, porque muchas veces cuando solo les haces las preguntas a todo el grupo en general, no se sienten cómodos de hablar, es como de que,
les da vergüenza. Muchas veces empezar a hablar una segunda o una tercera lengua da mucha pena, o sea, porque nuestro, nuestro, nuestra configuración vocal no es igual y nos cuesta mucho trabajo y sentimos que sonamos raros o es muy incómodo. Entonces, siempre al principio de hablar una lengua es muy incómodo para las personas como que aventarse a hablar ya enfrente de un grupo de personas, aunque obviamente sabemos que ninguno va a hablar perfecto porque todos somos principiantes, pero aún así es muy incómodo, entonces siento que sí está muy bien que hagan primero grupos más chiquitos y ya luego compartir con toda la clase para, como tú dices, para que no queden dudas de nada. Ujú. Y pues, no sé si hay algo más. Dice, otras preguntas que podemos hacernos es, ¿cómo consideramos la actitud de la profesora hacia la lengua, el aprendizaje y el alumnado? Yo personalmente pienso que la profesora llevó muy bien la clase porque ella trataba de que su enfoque fuera totalmente comunicativo, no buscaba un enfoque gramatical. Entonces, ponerlos a hablar, siento que es la mejor manera de que un estudiante que está aprendiendo una segunda lengua se suelte. Ujú, Empezar directamente con gramática los va a cerrar un poquito, entonces siento que sí, cuando están recién iniciando, siento que sí es bueno que los, aunque no quieran, aunque se sientan incómodos y todo eso, que los empujemos a que hablen, o sea, hablar, 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 porque muchas veces cuando los alumnos están estudiando otra lengua, no tienen otro acercamiento con el idioma más que en la clase, ya sea 1 hora de clase, 2 horas de clase, esas 2 horas o esa hora de clase son todo lo que tienen de la lengua nueva. En su vida normal, supongamos que son hablantes de inglés, en su vida normal hablan únicamente inglés y la única oportunidad que tienen de hablar el idioma meta es durante la clase. Entonces, si no la estamos aprovechando, el estudiante está perdiendo mucho tiempo que podría ser valioso para su aprendizaje. ujú. Sí, yo también siento que la profesora hizo, o sea, lo hizo súper bien porque también ella se, se centró en hablar en español. Se centró en hablar en español, pero no habló como ella normalmente hablaría. Porque uno al ser hablante nativo de un idioma, habla muy rápido y siento que para estudiantes que apenas están aprendiendo un idioma, sería muy confuso. Sería muy confuso si uno habla como si estuviera hablando con otros nativos. Entonces, como Ujú. habíamos dicho antes, el hablar como que despacio, el tratar también de tener como que un acento parecido al de ellos, como que no sonara tal cual como suena, siento que también eso los ayudó a Los que, relaja, ajá, como que les quita a la que se presión de sintieran más sonar a perfecto. gusto. Sí, Sí. sí, 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 totalmente. Y, y siento que luego con palabras muy simples, no tan técnicas, no tan avanzadas. Y luego también me acuerdo que había una parte de la clase donde una de las alumnas dice algo de que, del sabor de la comida, porque ella les pregunta de qué creen que está hecha la comida, y una de las alumnas dice de que está como que ácida y dulce, y dice de que la profesora dice, ah, sí, como agridulce. Entonces escribe la palabra en el pizarrón y les pregunta de que, ¿ustedes saben qué significa agridulce? Y les explica lo que significa agridulce. Y eso también es algo pues muy bueno para los alumnos porque no es como que una pregunta que ellos hayan hecho directamente, sino que la profesora al saber de que puede ser una pregunta o una palabra un poco avanzada para su nivel, lo explica sin necesidad de que ellos les diga. Sí, siento que aprovecha muy bien las oportunidades como para meter vocabulario sin que sea como muy forzado. Ujú, Lo que sí siento que no vi que hiciera mucho, tal vez porque son ya adultos en el video, pero igual siento que cuando estás enseñando un idioma nuevo siempre es muy bueno usar mucho tu lenguaje corporal. No sé qué niveles eran ellos, entonces no podría decir de que ya no lo necesitan o porque son adultos, pero igual yo siento que usar tu lenguaje corporal siempre te va a ayudar.
como para describir situaciones, sobre todo si les estás hablando únicamente en el target language, les ayuda mucho que te vean gesticular. Y siento que eso la profe no lo hizo tanto, pero también pues no sé, no conozco todo el contexto. Ujú. Sí, pues solamente fue, ¿cuánto? 9 minutos, creo. Ujú, Y también se apoyaba mucho de imágenes. Eso también es muy importante. ujú. Oh, sí, eso, sobre todo eso, cuando algo que me quedó a mí muy grabado de la clase de práctica docente fue que nos dijo, dejen el material visible en el pizarrón para que ellos, si se pierden o no saben qué decir, volteen hacia el pizarrón y vuelvan a seguir como con la conversación. Y eso fue lo que hizo la maestra. Cuando les dio como los temas vamos a hablar de la comida del futuro y puso en el pizarrón imágenes sobre cosas de las que ellos se podían agarrar para iniciar una conversación, para que no fuera como que se quedaran en silencio o no supieran de qué hablar y eso les ayuda mucho también. Ujú. Y también con las preguntas de que las dejaba ahí, con la comida también la dejaba ahí, muchas cosas las dejaba ahí para que fuera como un apoyo, como te dices, para los alumnos. Yo sí vi de que alumnos se volteaban para ver las preguntas y de que seguir con la conversación. Sí. Y como última pregunta, ¿consideras importante que en las clases de español se involucre a las comunidades de hablantes de la lengua meta? Es decir, que se invite a personas de la comunidad a impartir pláticas, compartir experiencias, etcétera. ¿Y por qué? Pues yo creo que sí es muy importante, o sea que, porque eso hace que los alumnos como que tengan una interacción real con otras personas del idioma. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado mucho que en francés, que es mi tercera lengua, este, como que desde el principio hubiera personas de que nacieron sabiendo, ¿sabes? De que nativos, de nativos o cosas así. Y siento que también hace como que una clase interesante porque a mí nunca en mi vida he tenido una clase donde lleven a personas nativas del idioma. O sea, siempre es como una persona que lo habla, o sea, que lo Porque lo aprendo. aprendió, ajá, Ujú. no porque nació en una parte donde se habla, donde es su lengua materna, ¿sabes? Entonces Solo sí, lo único fue el profe de francés que tuvimos al final y sí, siento que nos sirvió mucho. ¿qué qué? El último maestro de francés que tuvimos que nos dio, que era nativo, Ajá, que nos dio el tercer nivel. Y yo sentía que aunque se notaba que el profe no era tan profe, yo sentí que aprendí mucho con él porque él no hablaba muy bien español y nosotros no hablamos muy bien francés. Entonces nos hablaba más que nada en francés. Y ajá. siento que eso a mí sí me sirvió para adaptarme un poquito más al idioma. Sí, sí, o sea, es como una experiencia totalmente diferente a cuando uno habla, porque obviamente que, por ejemplo, yo sí doy clases de que a personas inglés, ¿no? Y inglés no es mi lengua materna, entonces yo al dar clases y yo notar que mis estudiantes se están confundiendo y así, voy a terminar hablando, quiera o no quiera, voy a terminar hablando en español, de que les voy a explicar algo en español, les voy a decir algo en español, y pues eso no es el Sí, punto. Entonces el hecho de que sea un hablante nativo, explicando o hablando con alguien más, o algo así, es diferente, es muy diferente a que si una otra persona te estuviera hablando, porque tienes que entenderle, tienes que adaptarte. adaptarte, ajá, tienes que adaptarte a esa otra persona para que la otra persona no se adapte a ti. Sí, totalmente. Y pues creo que ya eso sería todo por nuestra parte. Ujú. ¿Qué Muchas más? gracias por escuchar.